muy lamentable lo que se está dando a conocer a partir de la detención y extradición del señor Lozoya, que fue director de Pemex y antes estuvo trabajando en una empresa española, OHL, también vinculada con el gobierno, que trabajaba con contratos del gobierno. Ahora ya se está sabiendo de que hubieron sobornos. La verdad es que esto ya se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos. El dueño de esta empresa, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas, se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos como testigo protegido y dio a conocer cómo sobornaban a distintos gobiernos de América Latina. Esto ya lleva algunos años. Se actuó en varios países, fueron a la cárcel expresidentes, altos funcionarios públicos, y en México se tapó el asunto, es decir, hubo impunidad. Pero ya desde las primeras declaraciones del señor Odebrecht se habló de que había entregado a altos funcionarios de México sobornos por 10.500.000 dólares. Esa fue una de las cantidades que se dieron a conocer en ese entonces. Luego se supo también que habían tenido un trato preferente, para decirlo de esa forma sutil, porque esta empresa Odebrecht construyó una planta de etileno en el sur de Veracruz y logró contratos muy benéficos para que Pemex le vendiera gas a esta planta a precios bajos, gas que se utilizaba para abastecer a las plantas petroquímicas de Pemex. O sea, se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex y al paso del tiempo, pues ya ni Pemex tenía para abastecer gas a la planta de Odebrecht, etileno 21. En el contrato se establece que si Pemex no cumplía con la entrega, el abasto del gas, tenía que pagar multas. Desde que nosotros llegamos, por lo irregular de este contrato, por lo leonino de este contrato, se dejaron de pagar esas multas que nos parecen abusivas, onerosas, pero existen los contratos. Además, en ese entonces, para la construcción de esa planta,
el financiamiento lo otorgó la banca de desarrollo, el Banco de Comercio Exterior. Es decir, fue un negocio que se hace al amparo del poder público. Esta empresa, Odebrecht, llega a tener una reunión de su consejo de administración en Los Pinos. Esto se da antes de que llegara el presidente Peña. Luego, ya en campaña, se sabe que se utilizó dinero de Odebrecht para financiar esa campaña. Es también muy interesante recordar que en ese entonces presentamos nosotros denuncias por gastos excesivos de campaña que rebasaban los topes legales. La decisión del INE en ese entonces es de que no había ningún delito y que los que habían rebasado el tope de campaña éramos nosotros. Así está establecido en un dictamen del INE. Todo esto sirve de contexto para entender la importancia de que ahora el señor Lozoya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos. Sería muy importante terminar de saber cuánto y a quiénes, porque una cosa son los 10.500.000 y otro asunto es también vinculado a este manejo ilegal, lo que se utilizó para comprar, sobornar a legisladores y que se aprobara la reforma energética, el llamado Pacto por México. Sin duda, se usó dinero con ese propósito, porque parte del acuerdo para que firmaran los partidos el Pacto por México, que resultó ser pacto contra México, era que se iba a comprar la planta de fertilizantes de Altos Hornos de México para producir fertilizante y entregar fertilizante a los campesinos. Era un acuerdo para que se firmara el Pacto por México, que estaban supuestamente demandando las organizaciones campesinas, y para que accedieran y aprobaran el Pacto por México, pues tenían que comprar esa planta que estaba convertida en chatarra y que se sabe se pagaron $200 millones de más, es decir, se pagó un sobreprecio de $200 millones, también Pemex, a Altos Hornos de México. Entonces, es un gran
fraude. Nada más esa compra de la planta significó una pérdida para el erario de alrededor de 500 millones de dólares, porque no fueron solo los 200 que se pagaron de más, sino lo que se invirtió para rehabilitarla. Llevó muchísimo dinero más. Todavía se tiene una deuda de Pemex por esa planta. Entonces, sí es un asunto que amerita que se atienda a fondo, que se terminen las declaraciones, que se busque un modo que permita, sin violar el debido proceso, informar al pueblo, para que la gente conozca toda la verdad. La transparencia es una regla de oro de la democracia y todos los mexicanos tienen que saber qué sucedió con este asunto y que se llame a declarar a todos los implicados, que se limpie por completo de corrupción el país y no solo que se castigue a los responsables, sino lo que he venido diciendo, que se denuncie públicamente a los involucrados para seguir estigmatizando a la corrupción, para que no se convierta la corrupción en una práctica común, aceptada, en una costumbre. Por el contrario, que podamos desterrar la corrupción de México, que es el principal problema de nuestro país. Imagínense con esas tranzas cuándo iba a salir adelante el país. No alcanzaba el presupuesto, por eso se abandonó al pueblo, por eso tanta pobreza, por eso tanta desatención, por eso el abandono en la educación, el abandono en el sector salud, por eso se desató la inseguridad y la violencia, porque se abandonó el pueblo, porque se dedicaron nada más a robar, a saquear. El llamado neoliberalismo es sinónimo de corrupción. Las privatizaciones fueron eso, atracos. Se quedaron con bienes, con recursos que eran del pueblo y de la nación. Y eso debe de desterrarse, acabarse por completo. Entonces, sí, son tiempos interesantes. Qué bien que la Fiscalía tomó la decisión de otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad. Quédate en casa. Gobierno de México.